Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, Hola, abogada. buenas tardes, abogado. Perfecto, bueno, vamos a comenzar. Digo, estaba esperando como a la mayoría, pero bueno, creo que ya somos por lo menos la mitad. Les voy a proyectar a ver si ya pueden visualizar su material de apoyo. Mm, 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 mm. Ya les aparece, ¿verdad? Sí, Sí, perfecto. Bueno, estamos platicando su sesión pasada, bueno, comenzamos más bien a platicar la sesión pasada al finalizar acerca de nuestro último tema. De hecho, conforme a temario ya estaríamos abarcando ya nuestros últimos temas. Sin en cambio, pues obviamente nos falta, creo que acaba su curso el 27 más su semana de feedback. Entonces todavía tenemos como tiempo para abarcar algunos otros temas que ya les había comentado en algún otro momento. La sesión pasada empezamos a abordar el tema de la procedencia constitucional. Hablamos de un artículo que ya habíamos comentado con anterioridad, que precisamente era el artículo 103 constitucional. Decíamos cuáles eran las controversias que precisamente iban a resolver los tribunales de la Federación. Hablamos de las normas generales, hablamos de la cuestión de normas generales, pero que fueran por parte de actos de autoridad federal, y aquellas que se trataran de violaciones de competencia. Eso ya lo habíamos comentado. A contrario censo, comenzamos, y si mal no recuerdo fue ahí donde nos empezamos a quedar, hablamos precisamente de los supuestos dentro de los cuales el juicio de amparo es improcedente. Hablamos que había una improcedencia de carácter notorio y de carácter manifiesto. Estas causales claramente las íbamos a encontrar dentro de nuestra legislación de amparo. Pregunto así de primera mano, ¿a qué se refería propiamente la figura procesal de la improcedencia? ¿Se acuerdan? ¿Nos acordamos? ¿No nos acordamos? Yo que me acuerde, no sé. O sea, no lo tengo bien definido. No lo Pero tiene bien. Es que la no, figura que, es una figura jurídica la que impone al órgano jurisdiccional, conocer las acciones que se estén ejercitando. Bueno, que estén Efectivamente, ejercitando. es una falta de que, obviamente, de que la autoridad como tal no podría dar este conocimiento propio por diferentes tipos de causales. Hablábamos que era esta falta de oportunidad que propiamente se tenía. Básicamente era un obstáculo al cual pues todos nos podíamos exponer, sobre todo hablando desde el plano laboral, porque la realidad es que hay muchísimas causales que precisamente forman obstáculo, ya sea procesal, ya sea constitucional, ya sea hasta jurisprudencial, el cual nos impide o le impide más bien a la propia autoridad conocer del propio procedimiento. Hablábamos que la improcedencia, para tener un poquito más claro a favor de lo que era una propia definición que probablemente podíamos retomar nosotros para por lo menos nuestra tercera unidad o nuestro tercer parcial, era una figura jurídica que, como ya lo comentó su compañera Paola, impide al órgano jurisdiccional de amparo que pueda conocer propiamente esta acción que ante a él se ha ejercitado como tal. De cierta manera, básicamente decíamos que era un impedimento. ¿Por qué un impedimento? Porque precisamente imposibilita al órgano a que pueda resolver acerca de si el acto es constitucional o es inconstitucional de alguna manera. Bueno, decíamos que hay diferentes tipos de causas que motivan precisamente la improcedencia. Hablábamos, por ejemplo, de las causas constitucionales y decíamos básicamente que son aquellas que como tal, de manera manifiesta y de manera expresa, nos denota la propia Constitución. ¿Qué quiere decir? Pues que nos dice que dependiendo la propia situación o el propio asunto que se está tramitando, es de imposible tramitación por parte del juicio de amparo. De hecho, manejamos, o si mal no recuerdo, todavía alcanzamos a comentar acerca de un ejemplo que precisamente hablaba de las elecciones, que tenía que ver con esta parte del Tribunal Electoral. Si en algún momento como tal hay alguna problemática en cuanto a las constancias para poder asignar a diputados o a senadores y demás, la medida como tal de impugnación no podía ser el juicio de amparo y no podría ser ante los tribunales precisamente del Poder Judicial Federal.
¿Qué quiere decir? Que un tipo de estas controversias no se pueden llevar ni a un juzgado de distrito, ni a un tribunal unitario, ni a un tribunal colegiado, ni a la Suprema Corte de Justicia, sino que precisamente nos tendríamos que ir al Tribunal Electoral. ¿Por qué? Pues porque obviamente serían los órganos competentes para precisamente conocerlos. Bueno. Y ahí fue donde, según yo, nos quedamos. Las siguientes causas, aparte de las causas constitucionales, tenemos otro tipo que precisamente son las causas legales. En el caso de las causas legales son las que nosotros ya no vamos a encontrar en la Constitución política, pero las vamos a encontrar contenidas dentro de nuestra legislación de amparo, o sea, en la ley de amparo. De hecho, si nosotros nos vamos a lo que es nuestro capítulo séptimo, nuestro capítulo número 7, en el numeral número 61, ahí claramente vamos a encontrar la propia manifestación de diferentes tipos de causales de improcedencia. Obviamente para quitar como que alguna cuestión que nosotros pudiéramos visualizar, pues obviamente tenemos aquí una problemática. A ver, déjenme ver, ¿quién está? Paola, ¿me podrías hacer favor de leerme esta diapositiva? Y ahorita vamos a entender un poquito por qué sí se tuvo que copiar completamente el texto para que lo vayamos desmembrando poco a poco. Sí. Sí, por El favor. órgano de amparo se imposibilita de resolver cuando se trata de acciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda vez que se considera nuestro más alto Tribunal de Justicia, el cual tiene como función velar por el absoluto respeto a las garantías individuales contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues aquí se equipara la improcidencia constitucional, que como ya se analizó en materia electoral, solo la Sala Superior del Tribunal Electoral conocerá de impugnaciones en materia contra actos del Congreso de la Unión, su comisión permanente o cualquiera de sus cámaras en procedimiento, contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito, contra las resoluciones o declaraciones del Congreso Federal o de las cámaras que lo constituyen, de las legislaturas de los estados o de sus respectivas comisiones o diputados permanentes, contra normas generales respecto de las cuales la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha emitido una declaración general de inconstitucionalidad contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas, contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, contra normas generales o actos consentidos tácitamente, contra las resoluciones o declaraciones de las autoridades competentes en materia electoral, contra actos consumados de modo irreparable, contra actos derivados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de la situación jurídica el mismo deban considerarse consumidas irreparables las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa aplicando el principio de definitividad por el cual el amparo resulta improcedente, aunque a este supuesto atiende algunas excepciones cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que puedan tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que los rijan o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, cuando subsista el acto reclamado, pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, y finalmente, en los demás casos en que la improcidencia
resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como los que ya se han precisado. Perfecto. ¿Qué podemos rescatar nosotros? Bueno, en este caso tú, Paula, que fuiste la que le diste lectura, ¿qué puedes comprender de todo lo que acabas de leer? Que te Bueno, ayude pues tu compañero Giovanni ahorita después de ti. que la Constitución mexicana contra los actos de la Suprema Corte de la Justicia son los que se consideran el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Ok? De hecho, Y si nos podemos dar cuenta de todo lo que acaba de comentar su compañera, son como las situaciones específicas a través de las cuales precisamente los órganos de amparo están imposibilitados para precisamente poder resolver. De hecho, es como vamos a decirlo que es como un recuento de todas las causas y todos los tipos de asuntos en los cuales como tal las autoridades de amparo estarán impedidas. ¿Por qué? Por razones varias, porque existen otras autoridades competentes, porque están fuera de jurisdicción, porque están fuera de materia, porque no se trata de los intereses jurídicos o de los intereses legítimos, porque precisamente se trata de procedimientos administrativos que están fuera del alcance, etcétera. Básicamente es todo el concentrado a través del cual nos dice del por qué precisamente la autoridad de amparo no es competente para conocer en cierto tipo de asuntos. Esto es muy importante porque precisamente por cuestión de descalificación, cuando tengan un asunto en sus manos, sabrán cuál sí pueden ustedes refutar por parte de la vía de amparo y por cuál no. Aunque sea una violación por parte de autoridades, aún así tendremos que ver quién es la autoridad competente precisamente para poder atender acerca de esta problemática. Esto es lo que tiene que ver con la cuestión de las causas legales, que vamos a ir desmembrando ahorita en un momento más. Tenemos también claramente lo que son las causas jurisprudenciales. En el caso de las causas jurisprudenciales, son aquellas a través de las cuales se da una propia improcedencia. ¿Qué quiere decir? Recordemos que el Poder Judicial de la Federación tiene una facultad que precisamente se dedica a la interpretación y a complementar lo que como tal nos podría precisamente mandatar la ley. Pues resulta que hay jurisprudencias que también nos abarcan esta parte de la improcedencia, dentro de las cuales la autoridad de amparo está impedida para precisamente poder conocer de este tipo de asuntos. Tenemos diferentes tipos de ejemplos, entre ellos podríamos mencionar una jurisprudencia que precisamente nos habla acerca de esta imposibilidad cuando se trate de actos futuros o de actos inciertos. ¿Qué quiere decir? En el caso del amparo va a ser procedente contra actos que aún así, cuando no se hayan realizado todavía, sí existe algún tipo de certeza de que en algún momento se tendrán que llevar a cabo. Por eso precisamente se les conoce, ustedes los han llegado a encontrar, como aquellos actos que son de carácter inminente, ¿sí? En este caso se trata de aquellos dentro de los cuales no existe la propia seguridad de que se puedan producir. ¿Qué quiere decir? No se tiene una garantía propia de que los asuntos puedan pasar, sin en cambio sí se puede tener por lo menos una noción de seguridad de aunque sean actos futuros, pueden ser actos futuros de carácter probable. En este caso, si no se tiene esta cuestión de algún tipo de acto futuro, pero que sí sea de carácter probable o que sí se tenga la certeza, entonces en algún momento el amparo se podría convertir en improcedente. ¿Por qué se podría convertir en improcedente? Porque precisamente como se da la inexistencia propia del acto, pues claramente no se podría producir para lo que el acto fue destinado. Y obviamente si no se produce, pues claramente no habría ningún tipo de agravio dentro de la propia esfera jurídica del propio particular. Entonces, por tanto, pues tendrá que atenerse a la naturaleza de que si el acto pasa o si el acto no pasa. Vamos a poner un ejemplo. Podríamos tener la figura del embargo, ¿sí?
Si se hace mal o se mandata mal por parte de la autoridad algún señalamiento de bienes, algún embargo y posteriormente algún remate, pues claramente estaríamos, si no está bien fundado, si no está bien motivado, estaríamos ante una violación procesal. En este caso podríamos decir nosotros, bueno, estaríamos ante la parte de que el amparo sí podría ser procedente. Sin embargo, si resulta que a través del acto jurídico que se señaló para que pudiera darse este embargo no tenía validez, ¿qué quiere decir? Pues que básicamente, aunque era algo que se iba a dar a futuro, al no darse por estar mal hecho, en automático la propia violación no tendría por qué haber ocurrido. Y mientras tanto, pues no tendría ninguna finalidad que la autoridad federal tuviera que conocer acerca precisamente de este acto. Y así como esa, tenemos diferentes tipos de causas que propiamente nos marca la propia jurisprudencia. Y esas pues ustedes las van a ir viendo cuando vayan tratando propiamente o cuando vayan abarcando el conocimiento o la propia materialización de sus jurisprudencias. De hecho, esa va a ser una de sus primeras tareas. Van a buscar a su elección, no importa cuál sea, si es repetida, bueno, pues ya tendríamos que comentarlo. Van a buscar una jurisprudencia dentro de la cual se marque como improcedente el juicio de amparo. ¿Sí? Ustedes lo pueden buscar en su use y no van a tener absolutamente ningún problema. La que quieran, nada más les aperturo el espacio para que empecemos a trabajar nuestra semana Disculpe, ¿puedes repetir? número 11. Sí, van a tener que buscar una jurisprudencia que señale la improcedencia del amparo. ¿Sale? Esto nada más es, ustedes claramente pues la van a tener que leer para que sepan de qué se trata y más o menos la puedan comentar, darnos una idea. Lo importante es que ustedes se aprendan a familiarizar con lo que es la parte de la jurisprudencia y que vean cómo se manifiesta esta parte del impedimento por parte de causas jurisprudenciales. Ahora, otra de las causas de improcedencia que tenemos, que es una de las más importantes, es precisamente la improcedencia de carácter procesal. ¿Qué quiere decir? Pues precisamente esta improcedencia que va a surgir o que se va a dar a raíz del propio procedimiento. Y esas son una de las más importantes. Nosotros podemos encontrar completamente desglosadas en una totalidad muy grande, porque la realidad es que estamos hablando de 23 fracciones que precisamente nos abordan nuestro artículo 61. El 61 de la Ley de Amparo tendrá claramente la definición de todas y cada una de las causas de improcedencia. De hecho, si tienen su legislación de amparo a la mano, pues las podrán constatar. Si no, no hay absolutamente ningún problema. Nosotros las vamos a ir desmembrando. Bueno, en el artículo 61 nos habla de cuándo va a ser improcedente como tal a manera procesal el juicio de amparo. El primer supuesto que tenemos es cuando se trate de adiciones o de reformas a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Nosotros, más allá de poderle dar lectura a todas y cada una de las fracciones, lo que nos interesa es desmembrar y entender cada una de ellas. ¿Qué quiere decir? Pues su propia naturaleza jurídica. ¿Por qué precisamente el legislador creyó necesario poner este tipo de cuestiones dentro de las causales de improcedencia? En la primera nos dice que es contra estas adiciones o contra este tipo de reformas. Acá es una parte básica. ¿Por qué creen que el juicio de amparo es improcedente cuando se trata de una reforma a la Constitución? ¿Por qué será? ¿Puede repetir, por favor? Sí, ¿por qué creen que es improcedente el juicio de amparo cuando se trata de reformas a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos? ¿Por qué será? Debe de tener una lógica, Porque, claramente no lo Porque hicieron las porque sí, reformas bueno, ¿verdad? porque se la aplican Constitución es después, la ¿no? suprema, bueno, es la que se encuentra en la pirámide, es como la máxima ley. Ok, por cuestión de supremacía constitucional, dice hoy su compañera Paola. Giovanni, ¿qué comentaste? Yo decía que por el tiempo, ¿no? Porque de acuerdo al tiempo de que se haga la reforma es como se va a hacer el amparo.
Se supone que en esta parte se habla, recordemos, para empezar hay que irnos remontando porque por eso vamos avanzando en temas. Nosotros ya sabemos qué es el juicio de amparo, ya sabemos para qué nos sirve o para qué lo podemos utilizar. Claramente cuando se hace una adición o cuando se hace una reforma a la Constitución política, pues tiende a generar algún tipo de modificación en las situaciones legales de las personas. Esto es completamente cierto y Porque lógico es para algo que no todos le compete. nosotros. ¿Mande? ¿Será porque no es algo que le compete? Claro, no tiene competencia, pero ¿por qué no tendría competencia? Porque el juicio de amparo solamente tiene contra autoridades y contra, ¿cómo se llama esto? ¿Ok? Contra actos de Sentencias, autoridad, hasta ahí está bien. sentencias, ¿Y qué más? sentencias. Ok, que se tienen que agotar los diferentes mecanismos. Recordemos que no es competente. ¿Por qué razón? Porque para hacer una reforma o para hacer una adición se tiene que realizar un proceso, obviamente un proceso a través de cómo se crean las propias normas. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente es un trabajo de un poder legislativo y se tiene que hacer una revisión y se tiene que hacer obviamente una aprobación y una sanción y una publicación, porque una reforma no solamente se dice y se hace, la realidad es que se tiene que hacer toda una modificación al propio marco legal. Entonces, la realidad es que no es competente, ninguna de las autoridades del Poder Judicial Federal sería competente. ¿Por qué? Porque esto es competencia o es labor del Poder Legislativo. Entonces, en automático no está dentro de su propia competencia. Entonces, si en algún momento llegáramos a preguntar en su examen, no sé, de acuerdo a la fracción primera del artículo 61, ¿por qué se considera que es improcedente el juicio de amparo contra las reformas que se puedan hacer a la Constitución? Pues precisamente tendrá que ver con este razonamiento jurídico de que pues no es competente, porque eso es problema completamente del Poder Legislativo. O en su defecto, dependiendo la intervención, ya lo hemos visto, también puede depender del Poder Ejecutivo. Tenemos una segunda fracción que es precisamente contra los actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa nosotros también ya la platicamos. Básicamente recordemos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues ahí sí es la cúspide, es el máximo órgano del Poder Judicial Federal y si ésta emite algún tipo de resolución, esa resolución ya se vuelve inapelable. ¿Qué quiere decir? Que ya no hay otro órgano más arriba al cual se pueda recurrir mediante el juicio de amparo. Esa es la última instancia. Si ustedes llegan a tener una controversia o llegan a tener un conflicto y lo pueden ir avanzando, ya lo hemos visto, en algún tipo de recurso, ya lo iremos también platicando si nos da el tiempo, podemos tocar algún tipo de cuestiones nada más para tener una idea. Y ya lo llevaron a sus diversos recursos y a los superiores jerárquicos y demás, el máximo órgano al que puede llegar sería la Suprema Corte. No hay otro órgano más arriba. Nuestra tercera causal de improcedencia es contra actos del Consejo de la Judicatura Federal. Esta tercera fracción va muy relacionada, por lo menos desde la parte del análisis jurídico, con la segunda. ¿Por qué? Porque precisamente recordemos que el Consejo de la Judicatura